Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Volvemos al tema de la ley de comunicación, de la ley de libertad de expresión, y que si es que se aprueba este informe de minoría, se aprobaría con censura previa, y esas son algunas de las preocupaciones que se ha expresado desde el lado de Fundamedios, ONG que defiende y promueve la libertad de expresión. Tenemos ya a su directora ejecutiva, César Ricarte. Hola César, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y bueno, desde Fundamedios se ha expresado ciertos criterios en torno a estos dos proyectos, a estos dos informes en torno al proyecto de ley de comunicación, la ley de libertad de expresión, un informe de mayoría que estaría acorde a los estándares internacionales y uno de minoría que es el que buscarían, al menos del lado del correísmo, se buscaría aprobar. Y ese tiene algunas preocupaciones como volver a la censura previa. ¿Qué nos puede comentar en torno a esas observaciones que ha hecho Fundamedios sobre este proyecto de ley? César, bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, Vero, muchas gracias por la entrevista y un enorme saludo a toda la audiencia. Lo primero que tenemos que decir es que, claro, se tratan de dos informes que versan sobre dos leyes absolutamente distintas, ¿no es cierto? El informe de mayoría establece esta nueva ley de libertad de expresión, derogando la ley de comunicación actual, y el informe de minoría en realidad lo que hace es más bien reformar la actual ley de comunicación para regresar hacia la ley de comunicación que teníamos entre el 2013 y 2018, es decir, la ley de la censura, la ley de la mordaza. Eso es básicamente lo que está sobre la mesa. Ahora, justamente en este informe de minoría, que contaría con los votos para ser aprobado, es lo que entendemos en este juego parlamentario, en el cual se ha conformado una nueva mayoría, este informe de minoría sería el que finalmente contaría con los votos. Y como bien señala, hay algunos aspectos que nos preocupa sobremanera. Uno es justamente el establecimiento de este concepto tan ambiguo de prohibición de la censura, que en realidad lo que hace es establecer otras formas de censura. Básicamente maneja el lenguaje ambiguo que ya vimos, con el cual estaba construida la ley de comunicación original, la ley del 2013. Entonces, si bien parece en apariencia que se prohíbe la censura previa, en realidad lo que se está haciendo es estableciendo nuevas formas de censura previa. Luego hay articulados que nos preocupa muchísimo, como todos estos que se establece sanciones, se vuelve a un régimen de sanciones que ya había sido eliminado con las reformas de la ley de comunicación del 2018. Recordemos que en esa época, en el gobierno de Lenín Moreno, se realizó una reforma integral de la ley de comunicación, justamente para desaparecer este régimen de sanciones que había sido tan nefasto, ¿no es cierto?, que había servido para acallar medios de comunicación, censurar medios de comunicación, periodistas, por las más variadas razones. Ahora lo que se hace es establecer todo un esquema de sanciones en el cual la Defensoría del Pueblo es la que juega un papel central, va a ser la que finalmente tenga a su cargo la sanción a los medios de comunicación. Y eso, además de ser absolutamente nefasto, de ser un retroceso de lo que ya se había avanzado en el 2018, pues al final del día incluso resulta inconstitucional, porque le otorga a la Defensoría del Pueblo
nuevas funciones que son reñidas con las funciones que le da la misma Constitución y su propia ley orgánica, ¿no? Entonces, aquí en realidad se sobrepasa radicalmente tanto la Constitución como las leyes al darle, se intenta hábilmente, ¿no es cierto?, no generar un nuevo organismo tipo Supercom, pero en cambio se le convierte a la Defensoría del Pueblo en el brazo ejecutor de las sanciones contra los medios de comunicación. Y esto está a lo largo de varios artículos de la ley. Se crea todo un sistema de nuevas sanciones contra los medios de comunicación. Y finalmente, Vero, en esta primera intervención, es muy preocupante que se establezca una doble responsabilidad ulterior. Habían expresado quienes están detrás de este proyecto, que es básicamente el movimiento indígena con CONAIE a la cabeza, habían emitido un comunicado la semana pasada en la cual señalaban con claridad su oposición al artículo 8 del informe de mayoría. ¿Qué es lo que dice el artículo 8? Uh-huh. El artículo 8 está en un capítulo que se llama de la protección a periodistas. Y lo que te dice básicamente es que se presume que el hecho comunicacional es realizado con buena fe y que el discurso periodístico, tanto en lo informativo como en la opinión, está protegido, ¿no es cierto? Algo que es compatible totalmente con los estándares internacionales. Y lo que dice es que ese carácter de discurso protegido, discurso de buena fe, se pierde cuando se cumplen tres requisitos. Uno, que exista una relación directa entre lo que alguien dijo y un daño causado. O sea, que hay un daño comprobable que se puede atribuir expresión. La segunda es el estándar de la real malicia, es decir, que se debe probar cuando se acuse a un periodista o un medio de comunicación que éste actuó con manifiesta mala fe o con manifiesta negligencia. Y la tercera es justamente que haya un daño comprobable producto de esta expresión. Eso es lo que se quiere eliminar, y lo que se quiere imponer es más bien un régimen de doble sanción, de doble responsabilidad ulterior. ¿Por qué sería una doble sanción, César? Porque se establece en el artículo relativo a la responsabilidad ulterior que va a ser sancionado tanto el medio de comunicación como el periodista. Y luego, no contentos con eso, lo que se dice es, pero va a ser sancionado y además puede afrontar procesos tanto por lo civil como por otras vías, es decir, por lo penal. Es decir, se hable incluso la opción de que se vuelvan a utilizar juicios por lo penal contra periodistas por el ejercicio de la libertad de expresión. Amigos, son las 7:59, dialogamos con César Ricarte, director de Fundamedios, una ONG que promueve la libertad de expresión y que ha expresado sus preocupaciones en torno a este proyecto de ley de comunicación, de libertad de expresión, que estaría por aprobarse en la Asamblea Nacional. Como mencionamos, hay dos informes, uno de mayoría y uno de minoría, el de minoría impulsado por el correísmo y que tiene serias preocupaciones en torno a la censura previa. Y César, cuando nos comenta las preocupaciones en torno a este informe de minoría que impulsan los correístas, es como volver al pasado y revivir esas mismas discusiones que ya se tuvieron en su momento y que al parecer siguen ahí, porque yo pensé que estaban como saldadas, zanjadas, pero no es el caso. Se vuelve a hablar de censura previa, se vuelve a cuestionar la autorregulación, por ejemplo, temas que están en los estándares internacionales y que parecía una discusión zanjada, pero que vuelve a revivirse con este proyecto de minoría. Así es, pero y esto además hay que analizar en el contexto en el que se produce, ¿no es cierto? Porque en realidad lo que hemos visto es que el discurso estigmatizante en contra de medios de comunicación y periodistas ha tenido un nuevo pico en estos últimos meses. La situación de inseguridad
y desprotección de la prensa se ha hecho notablemente visible durante el paro nacional, donde se han reportado a 164 agresiones y 242 periodistas, reportó Fundamedios, 242 periodistas agredidos, ¿no es cierto? Y en esa situación en la cual la prensa ha sufrido un sistemático y masivo ataque, ¿no es cierto? Ahí, en ese contexto, se quiere aprobar este cuerpo legal que es un retorno a la ley del correísmo del 2013. ¿Cuál es justamente el discurso que tienen estos sectores para esto? Que los medios necesitan ese control estatal, ¿no es cierto? Que no saben autorregularse, no, como bien señala usted, no creen en la autorregulación, no creen que hay que dar una oportunidad a la posibilidad del desarrollo de sistemas de autorregulación, que efectivamente es que este es un discurso, incluso yo diría cínico, porque efectivamente el Estado, con la ley del 2013, asumió el control, la regulación, ¿no es cierto?, intervino groseramente en los medios de comunicación y en el trabajo periodístico, pero después se habla de que no ha habido un desarrollo de los sistemas de autorregulación. ¿En qué momento ha habido la oportunidad justamente de pensar y desarrollar sistemas de autorregulación realmente serios en el país? Esto me parece que efectivamente es un despropósito, es un retroceso total. El informe de minoría incumple los estándares internacionales, eso es notorio ver, y todo esto además se lo hace también con un supuesto, digamos, incremento de apoyo a los medios comunitarios, que efectivamente en el informe de minoría se tiene una gran cantidad de beneficios, e incluso yo diría de prebendas para los medios comunitarios. Pero me parece que esto se lo realiza a costa de esta grosera intervención estatal de regresar a un sistema de sanciones que por alguna extraña razón quienes están ahí piensan que a los comunitarios no les va a pasar absolutamente nada y que la intervención estatal solamente se va a ejercer, ¿no es cierto? Las sanciones se van a ejercer sobre los medios privados, lo cual es falso. Solamente basta revisar la historia reciente, basta ver lo que sucedió con la ley de comunicación entre el 2013 y el 2017. Y uno va a tener los datos de la realidad de que los medios comunitarios no fueron beneficiados por la ley de comunicación original, de que lo que se incrementó es el control estatal sobre los medios, el carácter de la creación masiva de medios oficiales, no públicos sino oficiales, al servicio de un partido político, al servicio de un caudillo, ¿no es cierto? Eso es lo que pasó con la ley de comunicación original. Y un silenciamiento total, una situación de miedo, de autocensura constante por el temor a que te caía encima las sanciones. A eso se quiere retornar con esta aprobación de este informe de minoría. Ahora, César, un tema que también se ha topado en este debate es que, por ejemplo, desde el correísmo se defiende mantener este porcentaje radioeléctrico que ya fue derogado en la ley anterior y que tiene que ver con el 33, 33, 34 para medios comunitarios y que, bueno, no están contemplados en el informe de mayoría, pero que de alguna manera se quiere volver a poner en este debate. Pero al final en el informe de mayoría está reparto del 33, 33, 34, o sea, sí está en el informe de mayoría. Es un artículo que, o sea, esta repartición en tercios se probó suficientemente con la ley de comunicación del 2013, donde ya estaba esto, se probó que es absolutamente inadecuado, absolutamente, que digamos, antitécnico, ¿no es cierto?, repartir de esa forma el espectro radioeléctrico. Que lo que se debería hacer, y es lo que estaba en las reformas del 2018, es dar reservar
el 34% del espacio radioeléctrico para los comunitarios. Esto debido a ese carácter de histórica discriminación que han tenido los medios comunitarios de nuestro país y que es necesario reconocer, por supuesto. Pero eso es muy distinto a repartir en tercios, porque lo que pasa cuando se reparten tercios es que justamente se comienzan a generar una enorme cantidad de medios supuestamente públicos y que son nada más que medios oficiales, que son medios en su gran mayoría, ¿no es cierto?, que están al servicio de un proyecto político, de quien esté de turno en el poder, tanto local como nacional. Eso es lo que ha sucedido. O sea, si hay un sector que ha crecido, de medios que ha crecido en el país en los últimos años, es ese sector de medios oficiales. Y una cosa que es interesante también en el informe de minoría, otro retorno al pasado, es que se vuelve a esa figura de darle a los medios públicos, que deben existir en un país, medios realmente públicos, son necesarios, pero acá se crea una categoría que no existe en otro lado, que son los medios públicos oficiales, ¿no es cierto? Es decir, devuelve a esa figura que permitió el control por parte del Estado, no del Estado, sino incluso de un partido político, de una serie de caudillos, ¿no es cierto?, permitió el control sobre medios de comunicación. Preocupante esta situación de volver al pasado, a la ley Mordaza. Amigos, 8:07 dialogamos con César Ricarte. Y un tema preocupante, César, es que en este contexto que vivimos en junio, donde se agredió brutalmente a los periodistas por su condición de periodistas, porque estaban haciendo su trabajo, también se evidenció ese discurso estigmatizante, pero lo que también se evidenció es una falta de un sistema de protección efectivo para los periodistas, y en eso poco se ha discutido, poco se ha avanzado. Así es. Yo creo que en ese aspecto el informe de mayoría, en la última versión en la que salió de la comisión el pasado día viernes, ¿no es cierto?, recoge, supera esa grave omisión y se crea un mecanismo nacional de protección a periodistas, que sería realmente un enorme avance, porque como bien señala usted, Vero, los periodistas ecuatorianos están trabajando en estos momentos sin garantías, sin seguridades, ¿no es cierto?, sin que el Estado asuma esa responsabilidad que tiene para garantizar el trabajo periodístico. En el informe de mayoría está realmente muy bien desarrollado este mecanismo de protección, con la intervención de varios organismos estatales, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, la Secretaría de Comunicación, etcétera, etcétera, pero también de los periodistas y de la sociedad civil, de quienes desde la sociedad civil trabajamos también en estos temas de protección y seguridad. Entonces, nos parece que ese sería un enorme avance, la aprobación de este mecanismo. Lamentablemente, pues, como digo, al parecer, los informes de mayoría no estaría. Bueno, lamentable si es que es así, y si es que se aprueba, César, el informe de minoría. Obviamente, usted ya lo ha expresado en otros medios de comunicación, el Ejecutivo no lo permitiría y seguramente va a vetar el proyecto por completo, y nos quedaríamos en la nada, sin avances en ese sentido. Claro, nos quedaríamos con una ley reformada del 2018 sin reglamento, porque el reglamento fue derogado en los primeros días del gobierno del presidente Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Entonces ahí evidentemente no avanzaríamos, como bien señala usted. Toca discutir con el Ejecutivo, con diversas instancias, para ver qué mecanismos se tiene para avanzar realmente. Quizás vía la emisión de un nuevo reglamento a la actual ley de comunicación se puedan plantear algunos avances que lamentablemente de parte de la Asamblea vemos que no hay el espíritu, que en este momento esa mayoría, ¿no es cierto?, que tiene un discurso totalmente anti medios de comunicación, anti periodismo independiente, pues van a tener la irresponsabilidad de no aprobar una ley que sea un significativo avance a la luz de los estándares internacionales.
Bien, estaremos pendientes de lo que suceda en la Asamblea. Gracias a César Ricarte, director de Fundamedios, por expresarnos con claridad sus argumentos de por qué existe esa preocupación en torno a la aprobación de un proyecto de minoría que significaría volver al pasado, volver a una ley mordaza, a una censura previa. Gracias, César, por estar con nosotros. Un gusto, Vero, un enorme saludo a toda la audiencia y bueno, esperemos que al